Buenas noches, mis hermanos. Mi nombre es José Regino Ramírez y mi esposa María Magdalena. Ahora a nosotros nos tocó dar el tema del credo en 3 puntos, que es el cuarto, el quinto y el sexto. Y nos vamos a poner en presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecado ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como tú. Antes debería haber muerto que haberte ofendido. Propongo firmemente bajo tu gracia no volver a pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Abre, Señor, mis labios para alabar tu nombre y de tu Santísima Madre. Amén. Bueno, buenas noches, mis hermanos. Estamos aquí presentes, ¿verdad? José Regino Ramírez y mi esposa María Magdalena Ramírez. Y ahora nos tocó dar el tema del credo en 3 puntos. Dice: las verdades de nuestra religión es nuestra fe católica que encontramos en la oración del credo. El credo está dividido en 3 partes. La primera parte habla de Dios Padre y de la obra de la creación. La segunda parte, Dios Hijo y la redención de los hombres. La tercera parte habla de Dios Espíritu Santo y de nuestra santificación. Esas 3 partes conceden 12 artículos que abarcan las principales verdades en las que creemos, en lo que creemos de los católicos. Esos 12 artículos son: Mis hermanos, como verán, la semana pasada nuestro hermano Juan y nuestra hermana Rosy hablaron de los primeros 3 artículos, que vienen siendo los primeros 3. El primero es Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El segundo, Jesucristo, Hijo único de Dios. El tercero, Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen. El cuarto artículo, mis hermanos, se llama Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. Mi esposa les va a leer una lectura. Viene mi hermano en Mateo 27, del 15 al 18. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado a elección de la gente. De hecho, el pueblo tenía entonces un detenido famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó toda la gente, Pilato les dijo: ¿a quién quieres que deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que de él había entregado a Jesús por envidia. Esta es palabra del Señor, mis hermanos. Te rogamos, Señor. Sí, mis hermanos, como dice la lectura, ¿va? En aquel entonces gobernaba pues, un hombre llamado Pilato. Él fue el que, sinceramente, él siempre dudaba de que Jesús no era que echaba mentiras, vamos. O sea, que él era el verdadero Hijo de Dios. Pero la multitud y los antiguos sacerdotes, y los escribas querían que lo crucificaran. ¿Por qué? Por envidia, hermano. Por envidia, porque sabían que ellos en su creencia y en su fe pensaban que venía del demonio. Entonces él siempre nunca se defendía porque él era el Hijo de Dios. Él sabía que él era Hijo de Dios, pero también sabía que no lo iban a escuchar, mis hermanos, porque eso ya venía escrito en las Sagradas Escrituras. Como dice él en una cita por ahí en la Biblia, que su reino no era de aquí, sino si el reino era del cielo, y él tenía el poder de venir de sus ángeles, hablarle a sus ángeles para que lo defendieran. Pero no fue así, mis hermanos. ¿Por qué? Porque él fue él sabía que él iba a morir crucificado. En cambio, aquí en unos apuntes que yo tengo, dice: si nos fijamos bien en todo lo que creemos, nos vamos a dar cuenta de lo importante que es Dios y de cómo amó tanto que nos entregó su Hijo Jesús para salvarnos y quedarse con nosotros en la iglesia.
nos perdona y nos promete volver a vivir. Aquí, mis hermanos, nos dice también este pasaje, va, que Dios entregó a su único hijo. Pues sabía que le iba a crucificar también. Pero ¿por qué le iban a crucificar? Por los pecados de nosotros los hombres. Entonces, por eso Jesús nunca dijo nada, nunca se defendió, porque eso vine a Él. Él vino a salvarnos a nosotros por nuestros pecados. Por eso Él fue crucificado. Y también podemos leer que dice, todo lo que creemos y debemos de vivir, debemos demostrar con nuestras obras que creemos en Dios. Debemos creer en Dios, mis hermanos, a ciegas. Es cuando nos preguntan, a mí me han preguntado, mis hermanos, ¿tú crees en Dios? Le digo, sí. ¿Por qué crees en Dios? Le digo, porque esa es mi fe. Mi fe es esa y a mí me ha demostrado que Él existe y Él me ve y Él me cuida. Entonces debemos siempre estar atentos, mis hermanos, de que nadie nos diga que no existe Dios, porque hay gente que dice que no existe Dios. En cambio, esa es nuestra fe es que existe. Y en otro parrafito, mis hermanos, que yo tengo por aquí, dice, se debe notar la diferencia entre un niño que no tiene fe y un niño que sí tiene fe. La vida vive diferente. Por ejemplo, si yo creo y tengo un Padre todopoderoso que vale por mí, mis acciones deberán demostrar esa seguridad y confianza. Si yo creo en la iglesia, la voy a ayudar. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Es de que si nosotros tenemos un todopoderoso que vive en el cielo, que vive en nuestros corazones, más que todo, mis hermanos, que le abremos la puerta de nuestros corazones, no nomás la puerta de nuestro hogar, mis hermanos, sino la puerta de nuestros corazones. Debemos de apoyarnos en Él. ¿Y cuál es el apoyo que nos da Él? Sino nuestra Sagrada Escritura, la Biblia. Esa es la que nos da la fortaleza de seguir adelante en este camino. Y ver a nuestros hijos crecer y amarse también, mis hermanos. También dice... ¿Dale? Les quiero comentar algo, mis hermanos, que me interesó mucho, que viene también referente, que se habla ahorita, que está hablando mi esposo en el catecismo, en el libro. Dice, muchas de las obras y de las palabras de Jesús han sido pues un signo de contradicción para las autoridades religiosas de Jerusalén, aquellas a las que el Evangelio de San Juan denomina con frecuencia a los judíos, más incluso que a la generalidad del pueblo de Dios. Ciertamente sus relaciones con los fariseos no fueron solamente polémicas, fueron unos fariseos los que le previnieron del peligro que corría. Jesús alaba a alguno de ellos como al escriba, y como varias veces en casa de los fariseos Jesús confirma doctrinas sostenidas por este élite religioso del pueblo de Dios. La resurrección de los muertos, la forma de piedad y la costumbre de dirigirse a Dios como Padre, carácter central del mandamiento del amor de Dios y al prójimo. Aquí nos habla, mis hermanas, también, ¿verdad?, que nosotros debemos de ayudar, así como decía mi esposo, también en la iglesia. ¿Cómo? Aquí nos dice que en la limosna, ayuno, oración, tener estas tres peticiones muy presentes, mis hermanos. El ayuno, la oración y en el, ¿cómo digo aquí? Y en la limosna, mis hermanos. Entonces hay que ayudar también a la iglesia para que seamos todos y ayudarnos todos entre todos, así como nos piden, ¿verdad?, que oremos ahorita como está toda la situación hoy en la actualidad, ayudarnos unos orando unos por otros, mis hermanos. Entonces hay que estar bien pendiente y que no nos dé miedo, mis hermanos, todo esto que estamos pasando en estos momentos, porque Dios está con nosotros y en nuestros corazones. No permitamos, porque acuérdense, mis hermanos, que el miedo no viene de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, para cerrar este cuarto capítulo nada más, mis hermanos, o sea, acordemos que Dios fue crucificado, muerto y sepultado, mis hermanos, fue crucificado más que todo por salvar nuestros pecados, y siempre debemos de alabarlo y bendecirlo, ¿sí, mis hermanos? Y no nomás en las
cuestiones cuando tengan las necesidades, mis hermanos, sino también cuando no las tengan, ¿no? Porque es bien fácil cuando tenemos algo fuerte, nos acordemos de Él, pero en que sea así, mis hermanos, Dios nuestro Señor Jesucristo nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar de sus manos, nunca nos va a soltar de ellas, ni creamos, mis hermanos, que Él siempre que le pidan algo, se les va a cumplir, porque Él lo dice también en su palabra, que pídame y se le dará. Entonces, vamos a echarle muchas ganas, hermanos, y seguir en el camino de nuestro Dios, nuestro Señor. Amén. Empezamos con el quinto artículo, mis hermanos. Jesús descendió a los infiernos, el tercer día resucitó. Mi esposa les va a leer una cita bíblica. Viene en Efesios 4, mis hermanos, del 9 al 10. Dice: esto de subió, ¿qué significa? Sino que bajó al mundo inferior. El mismo que bajó, subió después por encima de todos los cielos para llenarlo de todo. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y aquí en el catecismo, mis hermanos, les voy a leer lo que nos hizo más interesante sobre este artículo, que dice: las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento según cuales Jesús resucitó de entre los muertos suponen que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos. Es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descanso de Jesús a los infiernos. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos, pero ha descendido como Salvador proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban ahí detenidos. La Escritura llama infiernos a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que encontraban allí estaban privados de la versión de Dios. Tal era un efecto de la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos, los que no quieren decir que su suerte sea idéntica como lo enseña Jesús. En la parábola del pobre Lázaro recibido en el seno de Abraham, son precisamente estas almas santas que esperaba su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Jesús no bajó a los infiernos para liberar allí a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Bueno, mis hermanos, en este artículo del catecismo nos habla que Jesús, pues iba, todos sabemos que fue muerto, fue crucificado y fue muerto, y descendió a los infiernos, que como dice ahí el artículo, dice que no descendió para juzgar a los buenos o a los malos, ¿no? Sino simplemente a saber, me imagino que a saber cómo estaba allá, y no es calificar el infierno tampoco, ¿no? Sabemos que pues, también como existe el bien, existe el mal. Pero Dios en su grande misericordia, mis hermanos, Él perdona, mis hermanos. Él perdona vivos y muertos. Entonces, Él, ¿qué hace? Él se levanta, él baja a los infiernos con los muertos, ¿verdad? Y se levanta. Sube a la derecha del Padre. ¿Cuál es la gloria de Él? ¿Cuál es la finalidad de Él? Es bajar y verse y ver cómo está ahí abajo, ¿no? Pero el tercer día resucita, el tercer día va al cielo, y esa es la gloria que él dice, ¿va? Que Él está sentado a la derecha de Dios Padre, y de ahí Él nos va a juzgar a vivos y muertos en la segunda venida, ¿va? A ver que hay gente que dice que Jesús no
no ha llegado a la tierra, espera la primera y no, pues, o sea, nosotros en nuestra fe, en el creer en nuestra fe, sabemos que Jesús ya vino y va a venir otra vez la segunda, ahora sí va, que cuándo va a ser, pues no se sabe. Pues yo me acuerdo que desde niño me dicen que se iba a acabar el mundo, que iba a venir Jesús, y ya tengo 50 años y ya no se acaba. Entonces, ¿cuándo va a ser? No sabemos, no sabemos cuándo va a ser, pero el día que venga nos debemos estar preparados, ¿verdad? Dice ahí también por ahí en la Sagrada Escritura que no debemos estar dormidos en la venida de Dios nuestro Señor, debemos estar despiertos, ¿verdad? Pero despiertos en espiritualidad, despiertos en fe, mis hermanos, en gracia de Dios. Eso es, no es de que, no, viene Jesús, no. Hay que ser, hay que estar en gracia en eso, principalmente, ¿verdad? En gracia y estar bien con nuestros seres queridos, con nuestros prójimos, ¿no? Entonces, esperemos la venida de Dios nuestro Señor, y ojalá y sean salvos todos, ¿no? Para poder estar en gracia. Mi esposa ahí les va a leer un parrafito del catecismo. Sí, mis hermanos, algo muy interesante que saqué de aquí del catecismo de la Iglesia Católica, y dice: os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo que manifestarse históricamente, comprobadas como la atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo hacia el año 56 puede escribir a los corintios: ¿por qué os transmitir en primer lugar lo que a mí recibí? Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que apareció a Cefas y luego a los 12. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección, que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. ¿Por qué buscar entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. En el marco de los acontecimientos de la Pascua, el primer elemento que se encuentra en el sepulcro vacío no es en sí sino una prueba directa. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo. A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido por todas un signo esencial de su descubrimiento. Por todos los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Es el caso en primer lugar de las santas mujeres, después de Pedro, el discípulo que Jesús amaba. Afirma que al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Eso supone que contestó en el estado del sepulcro vacío, que la ausencia del cuerpo que Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal como había sido el caso de Lázaro. Bueno, en esta cosa bien importante, mis hermanos, de que nadie creía que Jesús iba a resucitar el tercer día y Él se lo había ya dicho. Entonces, no creen y ¿qué hacen? En cambio, se decían los sacerdotes, ¿verdad?, en aquel entonces que se lo habían llevado. Pues no es cierto, no se lo llevaron, Él simplemente resucitó al tercer día, como Él lo había dicho y como dicen las Sagradas Escrituras. O sea, Él resucita
porque él es Dios, porque Él es el Hijo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se afirmara de que Él es Jesús, que Él era Dios, que Él es Dios poderoso. Entonces por eso Él resucita entre la gloria y entre los ojos de todos, de sus apóstoles, ¿verdad? Porque ellos son los primeros que lo ven. Entonces, acuérdense que también ahí por ahí Santo Tomás no creía, ¿verdad? Y decía él, si yo no meto mis dedos en los agujeros de sus manos ni en el costado de su cuerpo, yo no creeré. Y se le aparece. Pero él le dice, bienaventurado, ¿verdad? El que no cree, bienaventurado, ¿verdad? El que cree sin ver, ¿verdad? Entonces, pero también él con su santo poder, ¿verdad? Le dice, pues mete tus dedos para que creas entonces. Y es cuando Santo Tomás Moro pues, se rinde a sus pies, ¿verdad? Porque pues, Él es Dios todopoderoso, mis hermanos. Dice, mis hermanos, también en el catecismo, María Magdalena y las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús enterrado a prisa en la tarde del Viernes Santo por la llegada del sábado, fueron las primeras en encontrar al resucitado. Así las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo. Para los propios apóstoles, Jesús se apareció enseguida a ellos, primero a Pedro, después a los 12, al resucitado antes que los demás, y sobre su testimonio es sobre la comunidad, exclama, es verdad, el Señor ha resucitado, se apareció a Simón. Bueno, mis hermanos, y ahorita nos vamos, aquí se acaba el cuarto y vamos a pasar con el quinto. No, sexto. Al sexto, perdón, mis hermanos, sexto.